Mi prometido desapareció la noche antes de nuestra boda. Años después, lo vi en la calle como si nada hubiera pasado. Nunca imaginé que el día que había soñado durante años se transformaría en la pesadilla que marcaría el resto de mi vida. Aquella mañana de mi boda, en la que todo parecía prometer un cuento de hadas, se tornó en un enigma doloroso y desconcertante. Todo comenzó como en cualquier ceremonia de compromiso. La casa estaba llena de amigos y familiares. El ambiente vibraba con risas, música y la emoción de un futuro compartido. Yo, radiante de felicidad y con el corazón a rebosar, me preparaba para decir sí, acepto ante la mirada de quienes más amaba. Pero, a medida que avanzaban las horas previas a la ceremonia, algo se fue torciendo de manera imperceptible. Sebastián, mi prometido, simplemente no apareció. No hubo un adiós dramático, ni un mensaje final de despedida. Él se esfumó sin dejar rastro alguno. Mi teléfono no paraba de sonar, y mis intentos por contactarlo se encontraron con un silencio helado que me dejó sin aliento. Aquel vacío, tan repentino y absoluto, me hizo temer lo peor. ¿Había pasado algo terrible? ¿Se le había ocurrido huir o algo le había sucedido realmente? La incertidumbre me consumía, y entre la confusión y el dolor, mi mente no dejaba de revolotear con preguntas. Esa mañana, mientras los preparativos continuaban en un ambiente forzado y la sonrisa de los invitados se mezclaba con miradas de desconcierto, yo seguía aferrada a la esperanza. A pesar del temor, mi corazón, enamorado y leal, no podía abandonar la idea de que Sebastián estaba ahí, en algún lugar, esperando ser encontrado. En los días que siguieron a aquella fatídica mañana, mi existencia se transformó en una búsqueda incesante. Cada rincón de la ciudad, cada conversación y cada mensaje se convirtió en una pista que pudiera llevarme a él. Recorrí calles, visité hospitales, interrogué a amigos en común y revisé cada notificación en redes sociales, con la esperanza de hallar algún indicio de su paradero. Recuerdo haber pasado noches enteras en vela, con la mente llena de recuerdos y el corazón encogido. Cada imagen, cada risa compartida en tiempos felices, se mezclaba con la amarga realidad de su ausencia. Yo, que había soñado con un futuro juntos desde los tiempos de universidad, me encontraba ahora sumida en la incertidumbre de si él aún existía o si había sido arrastrado por algún destino cruel. La angustia se apoderó de mí de manera casi incontrolable. Mi amor por Sebastián era tan grande que, a pesar del dolor, no podía imaginar mi vida sin seguir buscándolo. Mis amigos me apoyaban, aunque algunos intentaban disuadirme de aferrarme a una esperanza que parecía desvanecerse día a día. Luna, entiende que puede que algo realmente terrible le haya pasado, me decían entre sollozos y susurros de aliento. Yo, sin embargo, me negaba a aceptar la idea de que lo había perdido para siempre. Cada día se convertía en una lucha contra el tiempo y el olvido. Mi corazón seguía latiendo con la convicción de que, a pesar de la ausencia, Sebastián regresaría. La búsqueda se volvió una obsesión, una mezcla de amor y desesperación que me empujaba a no darme por vencida. Aunque el dolor me ahogaba, mi fe en nuestro amor me mantenía en pie. A medida que pasaban las semanas, la realidad comenzaba a calar en lo más profundo. No había señales de él. Las llamadas no respondidas, las visitas infructuosas y el silencio abrumador hicieron que el miedo se mezclara con la incertidumbre. Empecé a cuestionarme si acaso, en realidad, Sebastián se hubiera desvanecido para siempre. La idea se me anidaba en la mente como un oscuro presagio. En mi desesperación, llegué a considerarlo impensable, y si tuviera que aceptar que nunca volvería a verlo, la sola idea me llenaba de un dolor insoportable, pero también, de alguna forma, parecía ser la única forma de encontrar un cierre. La burocracia judicial se presentaba como una salida para sellar esa herida abierta. Así, en medio de lágrimas y con el corazón hecho trizas, empecé a informarme sobre el proceso legal para declarar a una persona oficialmente muerta por desaparición. Pero mi mente, dividida entre el amor que aún latía por él y el terror de una pérdida definitiva, se debatía en un torbellino de emociones. Por un lado, seguía buscando a Sebastián con la esperanza de encontrarlo, de saber que aún existía. Por otro, la idea de tener que declarar su muerte me llenaba de una extraña mezcla de alivio y amargura, como si, al hacerlo, pudiera poner fin a la incertidumbre y al tormento que me robaban la paz. Mis amigos, especialmente aquellos que aún tenían contacto con él o sabían por ciertos rumores que estaba vivo, se mostraron reticentes. No puedes declarar a alguien muerto sin tener la certeza de que ya no vive, me decían con preocupación. Sin embargo, yo me aferraba a la idea de que, si no lo encontraba pronto, la única manera de sanar mi alma sería aceptar, de alguna forma legal y pública, que él se había perdido para siempre. Esa dualidad entre la esperanza y la resignación se intensificó con el paso del tiempo. Mientras mi corazón seguía en la búsqueda incansable, mi mente comenzaba a ceder ante la dura realidad. Llegaron días en los que, a pesar de mi amor, la ausencia de Sebastián se volvía insoportable. La incertidumbre se transformaba en una herida que no dejaba de sangrar, y el dolor se volvía tan constante que parecía no tener remedio. Fue en uno de esos momentos, en los que el vacío y la soledad amenazaban con devorarme, que tomé una decisión radical. Decidí,
contra toda esperanza y a pesar de las súplicas de mis amigos, iniciar los trámites para declararlo muerto por desaparición. La idea era desgarradora, pues significaba renunciar a la posibilidad de encontrarlo, a la esperanza de un reencuentro que había mantenido viva mi fe. Pero la desesperación, mezclada con la constante agonía de la incertidumbre, me empujó a sellar un destino que yo creía ineludible. Publiqué en redes sociales un mensaje que, para muchos, sonó a una triste aceptación de la pérdida, pero para mí fue también un acto de liberación. Después de años de una búsqueda sin respuestas y de un dolor que se hace insoportable, he decidido dar por concluida la historia de Sebastián. Hoy, lo declaro oficialmente muerto por desaparición, le agradezco a él donde quiera que esté o si ya no está entre nosotros, por su amor, fidelidad, y sobre todo por el gran hombre que fue, te amo mucho donde quiera que estés. Aquellas palabras resonaron en mi interior de manera ambivalente. Por un lado, eran un acto de justicia para mi alma herida, por otro, una traición a la esperanza que durante tanto tiempo me había impulsado a seguir buscándolo. Sus amigos, que sabían o al menos sospechaban que él aún estaba vivo, se mostraron incrédulos y, en ocasiones, me acusaron de renunciar a mi amor. ¿Cómo puedes declarar muerto a alguien a quien aún amas?, me decían, cuestionando la autenticidad de mis sentimientos y mi capacidad para luchar por lo que creía. Los años transcurrieron con la mezcla amarga de una búsqueda eterna y una renuncia forzada. Mi vida continuó entre recuerdos y un incesante anhelo, hasta que, en una tarde cualquiera, el destino intervino de la forma más impactante. Mientras caminaba por una avenida repleta de gente, mis ojos se posaron en una figura que me hizo detener el tiempo. Allí, entre la multitud, estaba Sebastián. El impacto fue brutal. Mi corazón se detuvo por un instante, y el aire a mi alrededor pareció volverse denso. No podía creer lo que veía. El hombre que había desaparecido aquella mañana fatídica, a quien había buscado con tanto fervor, estaba allí, caminando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, lo que me heló la sangre no fue solo verlo vivo, sino la imagen de su felicidad compartida. A su lado, una mujer, radiante y sonriente, caminaba de la mano con él. La calidez y complicidad en sus rostros eran innegables. En ese preciso instante, todas las esperanzas y la fe que había mantenido durante años se desmoronaron. Mi amor, mi lucha y mis lágrimas parecían haberse evaporado en un instante. La imagen de Sebastián feliz con otra persona fue la puñalada final que selló mi decisión. El vacío que había sentido durante tanto tiempo se transformó en una ira contenida, en una traición que clamaba por justicia. Esa imagen, tan vívida y cruel, me convenció de que mi declaración de muerte no era solo una salida para sanar mi alma, sino también un acto de venganza, una manera de borrar de mi vida al hombre que había optado por desaparecer y rehacer su existencia a costa de mi sufrimiento. Aquel día, sin dudarlo, me aferré a la idea que había sellado mi destino. Declarar a Sebastián muerto. La noticia estalló en mi círculo de amigos y conocidos. Algunos quedaron en shock, incapaces de creer que yo, que había amado con tanta intensidad, pudiera dar este paso. Otros me felicitaron por tener la fuerza de liberarse de una ilusión que solo generaba sufrimiento. Pero lo que más dolió fue el rechazo y las críticas de quienes sabían que Sebastián seguía vivo. Varios de sus amigos, e incluso algunos familiares, se reunieron para cuestionar mi decisión y mi capacidad para amar. ¿Cómo puedes declarar muerto a alguien que aún está entre nosotros?, me decían. Eso no es amor, Luna. Eso es rendirse, es dejar de luchar. Pero en mi corazón, cada palabra que había escrito y cada lágrima derramada validaban mi decisión. Mi alma, exhausta de la espera y del dolor, necesitaba una conclusión, una forma de cerrar un capítulo que había consumido mi vida. El debate estalló en redes y en conversaciones privadas. Las opiniones se dividían en dos bandos. Unos defendían mi derecho a buscar la paz y a cerrar una herida, mientras otros cuestionaban mi capacidad de amar si había optado por olvidar a alguien a quien juré esperar. Mis antiguos amigos de Sebastián, quienes habían mantenido discreta la información de que él vivía una doble vida, me suplicaban que no lo declarara muerto, que siguiera buscándolo, pues la verdad aún podría resurgir. Durante días, entre mensajes, llamadas y encuentros, se generó un ambiente de tensión que me hizo dudar. Luna, no puedes renunciar a tu amor tan fácilmente, me decían. Pero en mi interior, la imagen de aquel día él, feliz y ajeno a mi dolor, caminando junto a otra mujer se repetía incesantemente. Esa imagen era la evidencia de que, para él, yo ya no era prioridad, de que el amor que una vez compartimos se había convertido en un recuerdo lejano. El debate público se volvió aún más intenso cuando la noticia fue recogida por algunos medios locales. Entrevistas, testimonios y opiniones diversas inundaron las redes, y yo me encontré en el epicentro de una controversia que ponía en jaque la idea misma del amor incondicional. Mi declaración de muerte no era solo un acto legal, sino una declaración de intenciones, un grito desesperado de una mujer que había decidido dejar atrás el dolor y la incertidumbre. Con el pasar de los días, la tensión alcanzó un punto álgido. No solo se hablaba de la muerte de Sebastián en términos legales y mediáticos, sino que la situación comenzó a tener consecuencias directas en la vida de aquellos que lo rodeaban.
Fue en ese contexto cuando se presentó la oportunidad de enfrentar a la otra cara de la historia. Clara, la nueva pareja de Sebastián, se convirtió en el centro de atención. Aunque al principio parecía ajena a todo el escándalo, pronto comenzaron a circular rumores y mensajes que alertaban sobre la verdadera identidad del hombre con el que convivía. Yo, decidida a que la verdad no quedara oculta, busqué el momento adecuado para hablar con ella. Sabía que mi confrontación no se trataba de venganza personal, sino de liberarla de una mentira que la condenaba a vivir en un engaño. Una tarde, me encontré con Clara en un café discreto del centro. La atmósfera era tensa, cargada de un silencio incómodo que anunciaba la inminente revelación. Sentadas en una mesa apartada, comencé a relatarle mi historia con la voz temblorosa, pero firme. Clara, necesito que sepas la verdad. Sebastián jamás quiso casarse conmigo. Esa mañana de nuestra boda, él desapareció sin dejar rastro, y yo creí que algo terrible le había pasado. Durante años, te busqué, aferrada a un amor que pensé eterno. Pero, al final, descubrí que todo era una farsa. Él decidió desaparecer porque no quería comprometerse, y en ese tiempo, construyó una nueva vida, una vida contigo. Las lágrimas asomaron en los ojos de Clara mientras yo le mostraba pruebas, capturas de pantalla, mensajes y testimonios que demostraban la doble vida de Sebastián. La revelación fue devastadora para ella. Poco a poco, comprendió que el hombre en quien había depositado su confianza no era el que pensaba, y que yo había vivido la misma traición. No mereces vivir en una mentira, le dije con voz entrecortada. Yo también amé a Sebastián, pero el amor no es ciego ni debe ser sacrificado por el engaño. Debemos ser libres de buscar la verdad, por dolorosa que sea. Esa conversación marcó un antes y un después. Para Clara fue el despertar de una realidad oculta, y para mí, el acto de enfrentar la verdad y reclamar mi dignidad. La confrontación no solo fue un momento de liberación personal, sino también un grito de justicia para todas las mujeres que habían sido víctimas de amores falsos. Finalmente, el destino quiso que nuestros caminos se cruzaran de nuevo. Una tarde, en un parque casi desierto, me encontré cara a cara con Sebastián. La atmósfera estaba cargada de tensión. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir ese último enfrentamiento. Allí, bajo un cielo gris y con las hojas otoñales danzando a nuestro alrededor, el silencio se hizo tan pesado que resultaba insoportable. Sebastián, grité, sin saber muy bien por dónde empezar. Como pudiste desaparecer sin decir nada, le pegué una cachetada. Como pudiste destruir todo lo que alguna vez soñamos. Él se tocó la cara del dolor de la cachetada, estaba nervioso sin saber qué decir, pero en una voz baja me dijo, es que tuve unos problemas con mi familia y, lo interrumpí diciéndole, ¿crees que soy tan tonta? Ya supe lo de tu nueva novia. De hecho ya hablé con ella y le conté todo lo que me hiciste. Eres una basura, después de todo lo que vivimos y esto es lo que recibo, dije. Llorando, él respondió con un lo siento pero yo ya no estaba enamorado de ti. Aparte Clara sí me valoraba por mí y no por mi dinero. Esta declaración me dejó fría. Yo jamás le había molestado a Sebastián por temas de dinero ni por lujos o salidas. De hecho yo estaba planeando en entrar en un trabajo para ir pensando en cómo mantendríamos a los hijos que pensábamos tener. ¿De qué estás hablando, Sebastián? Yo jamás te pedí nada. Sabes que lárgate, no te quiero ver más. Le pegué otra cachetada y se fue sin decir ni una palabra más. A él básicamente no le importó que yo anunciara su muerte judicialmente ni públicamente, ya que después de lo que pasó, perder a Clara y que yo no pensara en perdonarlo, a él ya le daban igual las situaciones, o eso pensaba yo. La publicación de la muerte de Sebastián en los tribunales y en redes sociales fue el acto final de una historia de amor y traición. Para muchos, mi decisión parecía extrema, una rendición ante un destino cruel. Pero para mí, era la liberación de una carga que había estado oprimiendo mi alma durante años, y una venganza bien merecida en contra del que en algún momento de mi vida iba a ser mi esposo. El proceso judicial avanzó, y aunque algunos amigos de Sebastián intentaron rebatir mi decisión, alegando que él seguía vivo y que mi acción era un acto de desesperación más que de justicia, yo mantuve mi postura. Cada comentario, cada crítica, solo reafirmaba en mí la convicción de que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Mis redes se inundaron de mensajes. Algunos me felicitaban por tener el coraje de tomar una decisión tan drástica, mientras otros cuestionaban la autenticidad de mi amor y el porqué de haber abandonado la búsqueda. ¿Acaso tu amor no era lo suficientemente fuerte como para seguir luchando?, decían. Pero en mi interior, cada palabra, cada imagen de Sebastián feliz en otra vida, justificaba mi elección. Declararlo muerto era la única manera de cerrar ese capítulo de mi existencia. Pero sentía con estos comentarios las ganas de delatar lo que había hecho Sebastián, para que la gente se diera cuenta quién era el villano de esta historia mal contada. Actualización 1. Después de años de dolor, búsqueda incesante y la amarga resignación de haber tenido que declarar a Sebastián muerto por desaparición, llegó un momento en el que ya no pude seguir ocultando lo que realmente hizo.
Durante todo este tiempo, mi amor y mi esperanza se habían mezclado con la incertidumbre, y yo me debatía entre seguir buscando al hombre que una vez amé y aceptar el hecho de que su ausencia era definitiva. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro se volvía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Hace unas semanas, tras una larga noche de insomnio en la que reviví cada lágrima y cada promesa rota, comprendí que tenía que hacer algo, contarle al mundo lo que Sebastián hizo. Durante todo este tiempo, oculté los detalles de su traición para proteger lo poco que quedaba de mi orgullo y mi fe en el amor. Pero, a la larga, esconder la verdad solo alimentaba mi dolor y permitía que él siguiera impune en su nueva vida. Así que decidí que era el momento de romper el silencio. Empecé a redactar una larga entrada en mi blog y a preparar publicaciones en redes sociales en las que contaba, con total honestidad, todo lo sucedido. No se trataba solo de relatar la desaparición sin despedida, sino de denunciar la doble vida que Andrés había construido. En mis palabras, relaté cómo ese hombre, a quien había amado profundamente, se había negado a asumir cualquier compromiso, huyendo sin dar explicaciones la mañana de nuestra boda. Conté con detalle cómo, mientras yo me debatía entre la esperanza y la angustia, él se dedicó a rehacer su existencia, a inventarse una nueva identidad y a rodearse de lujos y falsos amigos. La publicación fue extensa y cargada de emociones. Dediqué cada palabra a expresar la traición y la desilusión. Incluí capturas de pantalla, mensajes y fechas que dejaban en evidencia que su desaparición no había sido fruto de una emergencia, sino de una elección consciente para evitar cualquier atadura. Mi intención no era solo liberar mi alma, sino también advertir a otras personas para que no cayeran en la misma trampa. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, la publicación se viralizó. Comentarios, mensajes privados y hasta llamadas comenzaron a llegar de personas que se identificaban con mi dolor o que querían saber más detalles. Algunos amigos, que en un principio dudaban de mi decisión, ahora me felicitaban por la valentía de sacar a la luz lo que Sebastián había hecho. Otros, incluso excompañeros, se atrevieron a contar sus propias experiencias de haber sido testigos de actitudes sospechosas en él. La prensa local comenzó a interesarse por la historia. Un par de periodistas contactaron para entrevistarme y ampliar detalles. Me sorprendió ver cómo mi relato se transformaba en noticia de portada, y la imagen del Sebastián que yo conocí se veía cada vez más lejana, eclipsada por la evidencia de su doble vida. Las redes sociales se llenaron de hashtags relacionados con la traición de Sebastián y amor traicionado. La exposición pública no solo me dio una catarsis personal, sino que empezó a generar una presión social considerable contra él. Poco después de que mi entrada viralizara la traición y se difundieran todos los detalles, comencé a recibir mensajes directos desde cuentas que, según pude deducir, eran de él o estaban controladas por personas de su entorno. Estas comunicaciones eran amenazas veladas, y en ocasiones explícitas, en las que Sebastián me exigía retirar inmediatamente todas mis publicaciones. En uno de esos mensajes, que no voy a reproducir textualmente para no revivir tanto dolor, se leía algo similar a: si no borras lo que estás publicando, vas a arrepentirte. No toleraré que sigas manchando mi nombre con tus mentiras. Esta amenaza, que recibí a través de un mensaje de texto anónimo pero con indicios claros de su autoría, me heló la sangre. La agresividad en sus palabras dejaba entrever que Sebastián no solo estaba molesto por la exposición pública, sino que estaba dispuesto a hacerle frente a cualquier forma de denuncia. No pasó mucho tiempo antes de que sus acciones se volvieran aún más evidentes. Durante una discusión privada en redes, en la que él intentó justificarse y echarme la culpa de haberle manchado públicamente, sus mensajes se tornaron agresivos y despectivos. Insistía en que yo había arruinado su reputación y que, de haber retirado mis publicaciones, nunca habría tenido que enfrentar estas consecuencias. La discusión fue breve pero intensa. Yo le respondí con la firmeza que solo se alcanza tras años de sufrimiento, dejándole claro que mi único objetivo era exponer la verdad, no vengarme de forma desmedida. Sin embargo, la amenaza seguía presente en el ambiente virtual, y cada nueva notificación me recordaba que, a pesar de mi necesidad de sanar, todavía tenía que enfrentar la hostilidad de alguien que había sido parte fundamental de mi pasado. Además de los mensajes, comenzaron a circular rumores de que Sebastián había intentado, de manera indirecta, perjudicarme en círculos profesionales y personales. Se comentaba en algunos foros y grupos cerrados que él conseguía influir para que ciertos conocidos se distanciaran de mí. La presión era sutil pero palpable. En reuniones a las que solía asistir, noté miradas de recelo y comentarios de segunda mano que insinuaban que mi imagen se veía empañada por haberme atrevido a sacar la verdad a la luz. Para muchos, estas amenazas eran un intento de intimidación para forzarme a retractarme. Pero yo, a pesar del miedo que ocasionalmente se asomaba, no dejé que la intimidación me callara. Mi determinación de contar mi historia y liberar mi alma era más fuerte que cualquier amenaza vacía. En cada mensaje amenazante, en cada intento de desacreditar mi relato, reafirmaba mi compromiso con la verdad. No podía permitir que la sombra del engaño de Sebastián volviera a empañar mi camino. Esta etapa fue, sin duda, una de las más duras.
La sensación de vulnerabilidad al ver que alguien a quien una vez amé estaba dispuesto a usar el miedo para silenciarme era devastadora. Sin embargo, la solidaridad que recibí de la comunidad, de foros y de mujeres que habían vivido situaciones similares, me dio la fuerza para no ceder ante sus exigencias. Cada comentario de apoyo, cada mensaje de aliento, me recordaba que la exposición de la verdad era, en última instancia, un acto de empoderamiento. Aunque las amenazas de Sebastián intentaron intimidarme, lo único que lograron fue avivar la llama de mi determinación. Y es que, al fin y al cabo, la justicia de la verdad es imparable. Hoy, tras estos meses de tensión, puedo decir con claridad que lo que comenzó como una revelación pública para liberarme de una traición, se transformó en un claro enfrentamiento con un hombre que, al verse expuesto, no tuvo reparos en recurrir a amenazas. Mi mensaje es inequívoco: nadie, sin importar cuán oscuro sea su pasado, tiene el derecho de intimidar o amenazar a quien se atreva a buscar la verdad. La situación con Sebastián, tras sus reiteradas amenazas y su intento de desacreditar mi historia, no podía quedar sin una respuesta. Tras analizar cuidadosamente cada mensaje amenazante y, con el apoyo de mi abogado, decidí que era el momento de actuar legalmente. No se trataba solo de proteger mi integridad, sino de poner un alto definitivo a las maniobras intimidatorias de un hombre que había manchado mi vida con mentiras. Recientemente, presenté una demanda contra Sebastián por amenazas y por intentar atentar contra mi integridad física y emocional. La decisión no fue fácil. Demandar a alguien a quien una vez amé y en quien deposité mis esperanzas implicaba revivir heridas profundas. Sin embargo, consideré que la justicia debía actuar para que, finalmente, el miedo no pudiera seguir gobernando mi vida. En la denuncia, se incluyeron todos los mensajes amenazantes que había recibido. Documenté cuidadosamente cada comunicación, cada intento de intimidación, y lo sometí como prueba ante las autoridades competentes. Mi abogado me explicó que este tipo de casos, donde las amenazas y el acoso virtual se combinan con un intento de desprestigio público, son muy serios. La ley protege a quienes, como yo, se ven obligadas a sacar la verdad a la luz a pesar de la intimidación de terceros. El proceso legal ha avanzado rápidamente. En la audiencia inicial, se presentaron los mensajes y se escucharon declaraciones de testigos que corroboraron mi relato. Fue un momento profundamente emotivo, en el que, por fin, sentí que la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse a mi favor. Durante la audiencia, mi abogado subrayó que no solo se trataba de una demanda por daños morales, sino también por la puesta en riesgo de mi integridad personal. Las pruebas eran contundentes, desde las amenazas explícitas, en las que se me exigía retirar mis publicaciones, hasta el acoso constante en redes y la presión social que intentaba desacreditar mi historia. Uno de los momentos más impactantes de la audiencia fue cuando se reprodujo en pantalla uno de los mensajes de Sebastián, en el que se leía claramente una advertencia velada de que, si no desistía de hacer pública la verdad, enfrentarían consecuencias muy serias. Esa prueba, junto con el testimonio de varios conocidos, selló el argumento de que sus acciones no eran simples expresiones de enojo, sino parte de un patrón sistemático de intimidación. La respuesta de las autoridades ha sido alentadora. No solo se ha admitido la demanda, sino que se han ordenado medidas cautelares en mi favor. Esto significa que Sebastián tiene la prohibición legal de acercarse a mí, de contactarme o de difundir cualquier información relacionada con mi historia. Estas medidas son un claro mensaje de que el acoso y las amenazas no quedarán impunes. Por mi parte, aunque el proceso legal ha reabierto viejas heridas, también me ha dado una sensación de empoderamiento. Demandar a alguien no es un acto de venganza desmedida, sino una forma de defender mi derecho a vivir sin miedo y sin la constante sombra de amenazas que intentan silenciar mi verdad. La decisión de iniciar acciones legales fue, para mí, el paso natural tras haber revelado todo lo que sucedió y tras haber soportado meses de intimidación. El juicio continúa y se esperan nuevas audiencias en las que se analizarán con mayor detalle los daños psicológicos y emocionales que las amenazas de Sebastián han causado en mi vida. No puedo predecir el veredicto final, pero lo que sí es seguro es que mi determinación de hacer justicia es inquebrantable. Mi mensaje para todas las personas que se sienten intimidado o amenazadas es claro: la justicia existe, y nadie tiene el derecho de vivir bajo el yugo del miedo. En estos momentos, seguiré documentando cada paso del proceso y compartiendo las actualizaciones con ustedes. Cada avance, cada declaración, me acerca un poco más a cerrar este capítulo oscuro de mi vida. Aunque las amenazas de Sebastián dejaron una marca dolorosa, su intento de atentar contra mi integridad ha quedado registrado para que, en el futuro, nadie pueda justificar ese tipo de comportamientos.